Bueno, buen día para todos. Es un gusto estar hoy participando en la jornada de cultivos de invierno. Muchas gracias a los organizadores por invitarnos. Vamos a estar presentando el programa de control en cultivos no OGM, que fue presentado en la Expoactiva con el ministro hace unos poquitos días, y que tiene especial relevancia en el marco de la jornada, porque tiene como protagonista a la colza. Les voy a contar un poco una introducción de cómo llegamos hasta acá, por qué estamos con este programa presentándolo, y después Alejandra Ferenzi, que es la gerenta de bioseguridad de Digevia, va a estar explicándoles un poco más a fondo el programa en sí, y algunas consideraciones especiales, particulares, para la producción de colza de este año. A mí me gusta siempre empezar contando un poco qué es Digevia y qué rol tiene o cuál es su lugar en el Ministerio de Ganadería, porque es una unidad, una dirección bastante nueva y a veces está poco mapeada, poco identificado qué rol juega. La Digevia es la Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria, es una dirección más dentro del Ministerio, de repente tienen mucho más ubicada la Dirección de Servicios Ganaderos o la de Servicios Agrícolas, en el caso de productores agrícolas que son hoy quienes están acá siguiéndonos. Y bueno, Digevia es una dirección más con otro rol, y en lo que es producción agrícola puntualmente con un rol importante en lo que es la aprobación de eventos transgénicos, de cultivos transgénicos. Digevia tiene 3 ámbitos de actuación. Hoy me voy a enfocar en lo que es la gerencia de bioseguridad, que es dentro del Ministerio de Ganadería, digamos, la pata del sistema que regula los transgénicos, que es un sistema que ahora les voy a detallar, que involucra 6 ministerios y otras instituciones. Y bueno, dentro del Ministerio de Ganadería está alojada en la Digevia, en la gerencia de bioseguridad. La gerencia de bioseguridad tiene otras competencias más en aspectos de bioseguridad, de insumos y de productos agropecuarios, como los bioinsumos, por ejemplo, pero bueno, nuestro foco hoy es en todo lo que tiene que ver con la bioseguridad desde el punto de vista de la biotecnología. Y bueno, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cómo llegamos hasta acá? El Uruguay tiene, desde el 2008, un sistema nacional de bioseguridad que está formado por decreto y que involucra a varios ministerios e instituciones. Acá está un poco el esquema de lo que es este sistema. La imagen así puede ser un poco abrumadora porque tiene muchos componentes, pero bueno, lo importante primero es que el sistema está formado por decreto, que es un mecanismo de análisis de riesgo. El análisis de riesgo de la bioseguridad, de los transgénicos, y el análisis de riesgo siempre tiene 3 componentes: la gestión del riesgo, la comunicación del riesgo y la evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo es un ámbito técnico-científico. En Uruguay, ese ámbito está integrado por 9 instituciones: el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, el INIA, LATU con su Fundación Latitud, la Universidad de la República, el INASE, el Clemente Estable y el PASTAR. Entonces, cuando una empresa presenta la solicitud de aprobación de su evento transgénico, la información que presenta va a los grupos de evaluación, que son básicamente, son 5 grupos, pero se evalúan 4 aspectos: la caracterización molecular, o sea, que el gen que dicen que está sea el que está, y que esté donde se dice que está ubicado en el material; la coexistencia y el flujo génico, o sea, qué posibilidad tiene, por ejemplo, de que el gen que está en una planta se traslade o se transfiera a otra planta nativa o espontánea. Los organismos blancos, qué impacto tiene ese gen que está en la planta, por ejemplo, en los insectos benéficos, y qué impacto tiene en la salud humana y animal. Son todos los aspectos de inocuidad, de toxicidad, alergenicidad y nutricional. Esta es la evaluación técnico-científica. Tiene un ámbito de articulación institucional con delegados de las 9 instituciones, y que finalmente va al ámbito de evaluación de riesgo, que hoy está integrado por Alejandra Ferenzi, que es la gerente de bioseguridad, y Daniel Baize, que es el gerente ejecutivo de INASE. Este es el ámbito técnico-científico. Una vez que se evalúa el evento, se entiende que no hay un riesgo significativo, que es un nivel muy bajo, así se caracteriza, bajo, de riesgo en temas de bioseguridad, esa solicitud puede avanzar al resto del sistema, las siguientes etapas. Las siguientes etapas son la Comisión para la Gestión del Riesgo, que es un ámbito técnico-político, ya no es técnico exclusivamente, y acá está integrado por los directores de diferentes direcciones dentro de los ministerios que integran el sistema. En este caso, por parte de Digevia, a mí me corresponde ser delegada titular de la comisión, y la presidencia de la comisión la tiene en este momento el Ministerio de Ganadería también. Entonces, a nivel de la comisión se solicita a OPIPA un informe socioeconómico que
evalúa otros aspectos, que ya no son los técnicos científicos, sino son aspectos más económicos y sociales, de mercados, de impacto en los mercados, de que está aprobado o no, o pueda ser exportado el producto final a ese mercado. Y la decisión final de aprobación de un material transgénico se determina en el Gabinete Nacional de Bioseguridad. El gabinete está integrado por los 6 ministros de los 6 ministerios que aprueban el sistema. Y hasta ahora como ha funcionado es que en el último año se ha logrado que se apruebe por unanimidad, pero históricamente se aprobaba por mayoría. Y los ministerios que le integran son el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el de Salud Pública, Ambiente, Economía, Industria y Relaciones Exteriores. Los 6 ministros se deben juntar para considerar la aprobación o no de los eventos transgénicos, y el ministro de Ganadería es quien preside este gabinete. Esa presidencia es fija, en la comisión es rotativa, pero en el gabinete es una presidencia fija determinada por el decreto. Entonces, este es el Sistema Nacional de Bioseguridad que evalúa y aprueba los transgénicos. Y básicamente en Uruguay esto es maíz y soja, que son los cultivos que tienen materiales transgénicos. El tema es que hay otros cultivos que en el mundo han sido desarrollados eventos transgénicos, pero que Uruguay ha decidido en principio, o porque no han habido solicitudes, no aprobar, o que básicamente hoy no tiene cultivos transgénicos. Entonces ahí entendimos que era importante poder realizar controles también en esos otros cultivos en los que no hay ningún transgénico aprobado, porque eso en realidad no quedaba en el ámbito del sistema. El sistema evalúa, aprueba y controla que lo que se aprobó se use como está previsto. Pero estaba dejando, digamos, un vacío en los otros cultivos. Entonces, bueno, estudiando un poco la normativa y viendo cómo se podía encarar este tema, encontramos que en realidad el área de bioseguridad dirigida tiene una función bien específica, que es establecer medidas destinadas a evitar riesgos para la salud humana, animal y conservación del ambiente derivados de la introducción de OGM, organismos genéticamente modificados, o sea, transgénicos. Entonces acá teníamos la herramienta para decir, bueno, podemos concentrarnos desde Digevia en esto, en desarrollar un programa que pueda evitar justamente el riesgo o contener el ingreso de estos materiales, digamos, los cultivos o las semillas de cultivos que podrían ser transgénicos cuando en Uruguay no tenemos aprobado. ¿De qué estamos hablando? Básicamente de 4 cultivos: la alfalfa, el arroz, el trigo y la colza, que son los 4 cultivos que en el mundo hay eventos transgénicos aprobados, pero que Uruguay no. Este programa empezamos a pensarlo en el segundo semestre del año pasado. Hemos venido trabajando intensamente con INASE, con las gremiales y semilleristas, con los exportadores, trabajando con las empresas también, algunas semilleristas, yendo a fondo a ver en qué se podía hacer y qué era razonable y qué podía ser demasiado recargado para el ámbito privado y también para los controles oficiales. Y bueno, en todo este trabajo lo que detectamos fueron 2 llamados de atención importantes en la colza. Teníamos algunas alertas, pero fuimos yendo a fondo y lo que detectamos fue que en la cosecha de la zafra pasada, o sea, en el grano cosechado de colza en 2022, que tomamos la decisión de analizar las muestras que toma Servicios Agrícolas para analizar para CUAT, esas se las despedimos que nos compartieran esas muestras, fueron a INASE, se analizaron y se detectó presencia a niveles muy bajos del gen de resistencia al glifosato en colza. Esto no quiere decir que la colza sea transgénica en Uruguay, es una contaminación, hay circulación del gen, es algo que ocurre, en colza ocurre en muchos países del mundo, le ocurre a Europa, ocurre. El grano se puede exportar a Europa sin problema, pero estamos en un momento en que hay que tomar medidas para que eso no no crezca y no pase a ser un problema crítico. Hoy es un problema de llamada de atención y la idea es trabajar para contenerlo. Y el otro aspecto importante y un poco más crítico, si queremos decirlo de alguna forma, o un poco más desafiante en cuanto al manejo, es que en esto de una vez identificado esa contaminación, buscar posibles causas, encontramos que en Uruguay hay nabo silvestre con presencia del gen, o sea, nabo, la maleza, transgénico. Eso sí tiene la presencia del gen, las plantas. Se tomaron plantas, se analizaron y se encontró que tenía el gen presente. Entonces eso implica un desafío diferente en cuanto al manejo de las chacras, al manejo de la maleza. Y ahora, la idea es que Alejandra les cuente un poco el programa en sí, cómo lo tenemos pensado y diagramado, y después puntualmente para la colza, para esta zafra y para mediano y largo plazo, qué medidas son las que estamos recomendando. Bien, bueno, buen día, gracias a todos por la presencia y por la invitación a poder compartir en lo que estamos trabajando. Si observamos el contexto internacional de los cultivos que mencionaba
Virginia, en los que identificamos que en estos cultivos existen eventos transgénicos aprobados en otros países, pero para el caso de Uruguay, por diferentes razones, nosotros no tenemos autorizados estos eventos en el Uruguay. Cuando hablamos de evento, a lo que nos referimos es el proceso por el cual se introdujo uno o varios genes que le determinan una característica específica, la característica de interés a esas variedades, a ese cultivo. En el caso de alfalfa, por ejemplo, como podemos ver allí, tenemos 5 eventos transgénicos que otorgan diferentes características con resistencia a herbicida, glifosato y, por ejemplo, menor contenido de lignina. No todas las variedades tienen todas esas características, algunas tienen combinadas, otras tienen solo una u otra, y así para todos los cultivos. Lo que nosotros presentamos acá es un poco el ejercicio que estamos haciendo, en qué estamos basando el programa de control. Es un programa basado en riesgo, en el cual las medidas que se toman dependen de cada cultivo, la caracterización del riesgo que se realice, y en función de eso las acciones a tomar. Entonces, por ejemplo, acá lo que les queremos mostrar es en qué situación estamos a nivel internacional de riesgo de que cuando nosotros importamos semilla, por ejemplo, de uno de estos cultivos, pueda venir en esa semilla un evento transgénico, pueda venir semilla transgénica. O, por ejemplo, en el caso de cuando nosotros exportamos el grano o exportamos semilla, hacia qué país va nuestro grano, nuestra semilla, que si fuera transgénica o llegáramos a tener contaminación, si ese mercado lo aceptaría o no. Entonces, por ejemplo, en el caso de alfalfa, nosotros hacemos importaciones de Argentina, por ejemplo, lo tenemos marcadito en rojo allí, lo marcamos en rojo porque es uno de los países donde tienen aprobado alfalfa transgénica, específicamente con resistencia a glifosato. Entonces allí tienen hasta la línea que está marcada, OGMs aprobados para producción y consumo, es decir, en Argentina, Japón, Canadá, Estados Unidos y México se siembra alfalfa transgénica, está autorizado sembrar alfalfa transgénica. Después existe otra lista de países por debajo de la línea que en esos países no lo siembran, o sea, no se cultiva. Ahí, por ejemplo, no tendríamos riesgo de que nos ingresara semilla transgénica porque no se cultiva, pero sí en esos países está aprobado para su consumo humano y animal. Entonces, eso serían situaciones de posibles mercados en caso de que nosotros tengamos contaminación, que no habría problema de estar enviando a esos países porque lo tienen aprobado para consumo humano y animal. En este ejercicio hay que tener en cuenta también, en esto que estamos definiendo, que a veces cuando nosotros decimos, bueno, si al país donde yo lo envío lo tiene aprobado, por ejemplo en el caso de colza, que nosotros enviamos el grano a Europa, que sería la última columna, que allí tenemos colza, nosotros enviamos el grano a Europa, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros tenemos contaminación de colza transgénica, no siempre, no siempre se va a aceptar el evento que nosotros tengamos, ese transgénico que nosotros tengamos con esa característica, tiene que también estar aprobado en Europa. Y no quiere decir que porque Europa lo tenga aprobado, nos van a permitir el ingreso. Hay también cuestiones de mercado, cuestiones de privados, que por más que Europa tenga aprobado para consumo humano y animal un evento, hay criterios y reglas del mercado que establecen un nivel de 0, o si es tal porcentaje, entonces si aparece ese evento aprobado, tal porcentaje, bueno, va a destino por ejemplo, a elaboración de aceite o a elaboración de etanol, son otros destinos y los mercados cambian. Lo que sí, nunca va a permitirse el ingreso de un evento que no lo tenga autorizado ese país. Y así entonces, bueno, quedaría un poquito el resumen acá, les marcamos en rojo, por ejemplo, esto es un resumen que nosotros hemos hecho con la colaboración de OPIPA, del Ministerio de Agricultura, donde tenemos todos los mercados en un promedio de 5 años, hemos tenido situaciones, por ejemplo, en el caso de arroz, de importación de semilla a Estados Unidos, que tiene, por ejemplo, arroz transgénico, o por ejemplo en el caso del trigo, está aprobado en Argentina, es donde se creó este trigo transgénico, y importaciones de trigo serían una alarma para nosotros. Lo mismo ahora se aprobó en Brasil, está en proceso de concretarse la aprobación para cultivo también en Brasil.
son alertas rojas que tenemos para avanzar. En el caso, por ejemplo, también de colza, tenemos marcado como que importación de semilla de colza de Canadá y Estados Unidos, tenemos registros de que hemos hecho importaciones, pero ellos también tienen aprobados eventos transgénicos, por lo que ahí tenemos estas alertas. Y después, también acá nosotros señalamos de Argentina, nos sucede que de países donde no figuran como que tienen eventos aprobados, pero nosotros en análisis que hacemos también pueden venir contaminaciones si tenemos rechazos. Entonces, bueno, esto es un poco el análisis en el contexto internacional en que nos encontramos, que dio base a la necesidad realmente de establecer este programa y tomar medidas concretas. En la siguiente, lo que nosotros tenemos es un poco cómo sería la estrategia de este programa. Es un escalamiento de acciones según el riesgo que vamos caracterizando, como les decíamos recién. Hay medidas que son de diagnóstico, y en eso está todo esto que estamos viendo, bueno, acciones concretas, pero también este análisis que hacemos de los mercados. Después tenemos ya prevención, medidas de prevención, corrección, y cada cultivo va a ir a su ritmo en función de lo que se va definiendo y del riesgo que va apareciendo. Si vamos ya más concreto a lo que son las medidas concretas que estamos realizando, acá tienen en este esquema dividido las medidas de diagnóstico, en rosado aparecen allí, es lo que nosotros iniciamos el trabajo. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo muestreos en semilla de las acciones, lo que implica este diagnóstico serían muestreo de semilla importada, también semilla a nivel de producción nacional, muestreos en semilla de uso propio, y del grano cosechado. O sea, tenemos que tratar de ir viendo, si nosotros nos imaginamos desde que iniciamos el cultivo, todas las fuentes de ingreso que podemos tener de una contaminación. Entonces arrancamos por la semilla, pero también después decimos, bueno, está en el cultivo, después ese grano se cosecha, y entonces vamos como interceptando en distintos procesos de la producción donde podemos tener un problema. Ese es el diagnóstico. Después ya pasamos a medidas preventivas en función de ese diagnóstico, y ahí es como han surgido, por ejemplo, específicamente tienen allí todas listadas, pero destaco, por ejemplo, hace este mismo año se definió el estándar específico que sea libre de OGM para el calzo de colza, por ejemplo. Eso exige la realización de análisis a nivel molecular en semilla importada y también a nivel de semilla de producción nacional. Eso se tuvo que definir por lo que decía Virginia, ¿no? Que se encontraron esas trazas, se empezaron a encontrar, entonces bueno, ya son medidas preventivas para que cuando vamos a sembrar en esta zafra tengamos semilla libre de OGM, ya arranquemos desde la semilla libre de OGM. Pero como estábamos diciendo también, aparecen situaciones a nivel del sistema productivo, que fue lo que nos ocurrió en el caso de la maleza, del nabo, que nos dio positivo para genes transgénicos. Entonces allí ya también hay medidas preventivas en lo que implica el propio desarrollo del cultivo en el control de malezas. Después también tenemos a nivel de grano, como decía Virginia, testeando granos previo a su salida. Y después tenemos todo lo que son las medidas correctivas. Cuando encontramos entonces semillas importadas que dan positivo, se rechaza ese ingreso, o por ejemplo, en el caso de semilla propia, de uso propio, entonces allí, bueno, ¿cuál es el destino posible para esa semilla de uso propio? No se puede sembrar semilla que haya dado un análisis positivo. Entonces también nos estamos apoyando en lo que son medidas complementarias, que estarían en el cuadrante azul. Por ejemplo, apoyarnos en lo que es el Sistema Nacional de Bioseguridad para la solicitud de una evaluación de riesgo para la aptitud para consumo humano y animal. Entonces allí, por ejemplo, si tenemos una semilla que da positivo, esa semilla no se puede sembrar, pero sí puede tener un destino para generación de aceite o generación de etanol, o sea, para ese uso, hacer el análisis necesario para poder darle un destino y que no sea, por ejemplo, la destrucción, que en algunos casos, si es necesario, tendrá que serlo. Y así estamos también trabajando en medidas de manejos para los sistemas productivos, recomendaciones, exhortando para en especial control de malezas, y también todo esto trabajando a nivel de la normativa para ir haciendo todas estas acciones
dentro de lo que son las acciones con el apoyo que tenemos del Instituto Nacional de Semillas, de INASE, y propiamente de IGEVIA y otras unidades del Ministerio de Agricultura. Si vamos concretamente a la situación que estamos en cada cultivo, como ven allí en el caso de colza, que sería el que aparece al final del cuadrante, en la primera columna, culminamos las etapas de diagnóstico. Los otros cultivos, trigo, arroz, alfalfa, nos encontramos en esa etapa. Nos encontramos realizando análisis a nivel de semilla, a nivel de grano, a nivel de plantas. Estamos viendo en qué situación estamos respecto a los mercados internacionales y a la importación y exportación de producto que tenemos. En el caso de colza, ya vamos más avanzado, y capaz que podemos ya irles, les vamos a contar ahora entonces un poco cómo ha sido el caso particular de colza, la evolución que venimos teniendo en colza. Los antecedentes surgen aproximadamente en el 2018-2019, comienzan ya un ciclo de reuniones con todo lo que sería la cadena de producción de colza, con todos los actores, viendo un poco la situación. Ahí estábamos hablando de 70.000 hectáreas más o menos que teníamos del cultivo de colza, pero veíamos que venía en aumento. En esas reuniones surge la necesidad de proteger al país de colza transgénica, porque está el interés de mantener los mercados que nos exigen colza no OGM, y también por un tema ambiental de situaciones que nosotros tenemos de crucíferas nativas, donde también no nos permitiría el tener colza transgénica, ¿no? Cultivos de colza transgénica. Allí en ese sentido se hicieron estas reuniones, y también empiezan a hacerse los primeros controles a nivel de semilla importada. Después también se hacen monitoreos a nivel de la producción de semilla de uso nacional y a nivel de uso propio, y en ese entonces nos daba todo negativo, o sea, todo era negativo, y entonces marcó como una luz verde a esa producción hacia mercados no OGM, y también a continuar con estas medidas de los controles a nivel de semilla. Luego se comienza a habilitar a laboratorios en origen que realicen los análisis moleculares. Aquí se acredita ese laboratorio por el Instituto Nacional de Semillas, y entonces se empiezan a tomar medidas que facilitan esa exigencia de tener un análisis negativo para OGM. Así es que venimos avanzando, la superficie va aumentando hasta que estamos cerca de las 370.000 hectáreas de colza, y es donde, lo que comentaba Virginia, comienzan a detectarse, o en este proceso se detectan en semillas. Se han frenado muchas importaciones, o varias importaciones que daban positivos, se van frenando, pero también después comienza a aparecer lo que mencionábamos de la presencia del gen en el nabo. Aparece una publicación también en Argentina, que en Argentina tienen el nabo también con resistencia a varios genes transgénicos. Entonces, bueno, ahí es donde en el 2022, finales del 2022, se consolida la necesidad de establecer este programa de control. Si vamos un poquito más a lo que sería la zafra puntual, entonces, a través del estándar específico se está haciendo todo lo que es el control de semilla comercial en la semilla importada y en la semilla de producción nacional. Después tenemos a nivel de semilla de uso propio, hay un análisis voluntario. Acá marcamos como clave el rol de los exportadores y de la industria también, promoviendo la realización de estos análisis. También a nivel de productores de uso propio, marcamos la importancia de la concientización de este problema, de renovar la semilla, de no mantener semilla material de muchos años. Todo eso facilita a que podamos evitar el tener o interceptar donde tengamos colza transgénica. Esto es una acción combinado, ¿no?, entre lo público y lo privado, y entonces necesitamos como el esfuerzo de todos para llegar al objetivo, ¿no?, de no tener esta colza transgénica. En lo que va concretamente, ahí hablábamos de semilla, en lo que va concretamente durante el cultivo, esta alerta que nos apareció del nabo transgénico, entonces
como medidas de recomendación, no sembrar colza en chacras donde se detectó biotipos de crucíferas resistentes a glifosato. Nosotros ya estamos recibiendo muestras de productores que han recibido, que nos llevan, nos traen, INASE está analizando, y también INIA. Acá queremos marcar la colaboración para estas medidas de INIA y Facultad de Agronomía en esta interacción que estamos teniendo y trabajo conjunto de establecer estas medidas. A su vez también, si hay colza como cultivo antecesor, no sembrar colza en esos campos este año, no utilizar variedades de ciclo largo, evitando que después se coincidan los ciclos con el nabo, porque el nabo puede, en un proceso de polinización, transferir el gen a la colza, y también queremos evitar el nabo por contaminación del propio nabo mezclado con el grano de colza después en la cosecha. Tenemos una tecnología que no es transgénica, la tecnología Clearfield, que da resistencia a herbicida. Eso se recomienda un uso puntual en lugares donde haya baja frecuencia del gen RR de resistencia a glifosato, pero como una herramienta puntual, porque si sobreutilizamos esta herramienta puede generarse espontáneamente también la resistencia a los herbicidas de Clearfield, y entonces ahí también perdemos esta tecnología. Entonces, esto sería como a corto plazo ya para esta zafra, y después tenemos otras medidas que venimos trabajando para más a mediano y largo plazo, para, como les decíamos, estamos abiertos y exhortamos a todos los productores que encuentren biotipos que vean que vienen de un campo de soja y no han tenido, o sea, han sobrevivido al glifosato, o que ustedes ven, recojan esas muestras, que nos las envían a INASE, o nosotros en Digeria estamos canalizando para hacer los análisis y también poder ir definiendo bien qué especie es, si son híbridos interespecíficos, de qué estamos hablando, dónde se están ubicando en el país principalmente. Entonces hacer un poco, tener más información de la medida de este problema como está. También estamos implementando un sistema de diagnóstico y monitoreo, cosas más a largo plazo, el trabajo y la creación de una mesa nacional de malezas con resistencias, coordinada por INIA, con también apoyo de Facultad de Agronomía, para ir llevando este proceso en conjunto, y tenemos esta alerta, pero que por el momento se puede manejar y poder seguirla manejando. Y después, bueno, protocolo de prevención de invasiones también, ya que tenemos en Argentina está la presencia de este nabo, tenemos que tener los controles estrictos en lo que son los vehículos, maquinaria, que no evitar también ingresos de esas fuentes. Sé que un poco eso sería como el resumen de lo que venimos trabajando específicamente en colza, pero como les decíamos, se suma a los otros cultivos, y bueno, quedamos ahora abiertos a consultas que tengan para realizarnos, y agradecer otra vez este espacio para esta jornada, para la oportunidad de poder presentar el programa.